A lo largo de mi vida pasé por experiencias muy extrañas. Las recuerdo todas y cada una de ellas como si hubiera sido ayer. Pero, una de ellas, particularmente bizarra, es sin duda la más terrorífica de todas. Se trata del emisor anónimo. Era tan solo un adolescente común, con problemas de adolescente común. Las personas que me conocían opinarían que era solo uno más del montón. Sin embargo, ellos no sabían la clase de infancia que tuve, y creo que lo mejor para mí era que así fuesen las cosas. Cuando yo nací, mis padres no tenían mucho dinero. Esto era en parte a que aún no terminaban la preparatoria cuando por azares de la vida fui concebido. Sin una profesión, a mi padre le costaba bastante trabajo conseguir el pan de cada día. Y mi madre no podía tener un oficio porque tenía que hacerse cargo de mí. Fue únicamente por la valentía y honradez de mi padre que él decidió viajar a otro estado para asistir a la universidad y titularse, así él podría obtener un mejor empleo. Él partió del hogar, pero nunca regresó. Nunca tuve el valor de preguntarle a mi madre qué había sido de él, porque cada vez que me acercaba al tema, ella se ponía demasiado sensible y era difícil decir si lo que la dominaba era tristeza o enojo. Probablemente las dos cosas. Debido a que era imposible que mi madre se hiciera cargo del hogar ella sola, tuvimos que mudarnos con una hermana de ella. Ambas eran mujeres solteras, por lo que se facilitaba la convivencia entre ellas. Recuerdo que durante las noches, solía ver televisión con mi tía. Lo cual me tranquilizaba un poco, ya que mi madre trabajaba durante las noches, en lo que creo, no era un oficio muy honrado. Yo era tan solo un niño en ese entonces, pero entendía lo que mi madre tenía que hacer para que no faltara la comida. Me rompía el corazón cada vez que veía llegar a mi madre en la mañana y todo lo que podía hacer era tratar de no pensar en ello. Conforme fui creciendo comencé a tener prioridades en la vida. Una de ellas era la escuela, debido a que no quería pasar por lo mismo que mis padres. Y la otra, era mi hermosa novia. Ella era la única persona que sabía por lo que yo he pasado, y siempre podía contar con ella para todo. Era casi como si fuera mi razón para vivir. Un día como cualquier otro, llegué a mi casa de la escuela. Cené con mi tía, y fui a mi cuarto a encender la computadora. Como era de costumbre, abrí mi correo electrónico y revisé la bandeja de entrada. No encontré ningún correo importante. Sin embargo, había uno que me llamó la atención, el título decía: ¿Te gusta vivir? Decidí abrirlo, pero no contenía ningún mensaje, solo era un título. Como no conocía al emisor, no le di mayor importancia. Hice mi tarea, y fui a dormir temprano, porque al día siguiente debía asistir al colegio. Transcurrieron un par de semanas, y después siguieron las vacaciones de verano, en las cuales, conseguí un trabajo, para poder pagar la inscripción del próximo semestre y las colegiaturas que le seguirían. Por 2 largos meses me levanté temprano todos los días para poder trabajar. Ya casi al finalizar las vacaciones, decidí ir a visitar a mi novia sin avisarle. Me resulta difícil describir lo que sentí cuando al llegar a su casa la vi besándose con alguien más. La confronté, y le dije: «Explícame esto, ¿quién es él?». Ella no me respondió, solo le dijo al tipo con el que estaba: «Él es el idiota de mi exnovio, el pobre sigue obsesionado conmigo». Nunca había sentido semejante humillación. Yo, juraba que por ella daba mi vida, y así me fui a enterar cómo son las cosas. Estaba devastado. Esa misma noche, cuando regresé a mi casa, encendí la computadora y por mera costumbre revisé mi bandeja de entrada. Entonces volví a encontrar un mensaje del emisor anónimo. ¿Te gusta vivir?, decía el título, pero al igual que la vez anterior, no había ningún mensaje escrito. Lo ignoré, pero sería un mentiroso de no admitir que no pude dormir porque la pregunta me dejó pensando. Al terminar las vacaciones, llegó el día de inscripciones del colegio. Esa mañana me levanté lleno de orgullo, sabiendo que yo solo me había esforzado por conseguir todo el dinero necesario para pagarlas. Pero al momento de revisar mi caja de ahorros, noté que estaba vacía. Alguien me lo había robado todo. Esperé a mi madre todo el día para preguntarle si ella lo había tomado prestado o algo así, pero ese día ella no llegó a la casa. Ni al día siguiente. Ni al siguiente. Tardé bastante en darme cuenta que la mujer que me dio la vida, y que me había cuidado a lo largo de ella, me había robado, y abandonado. Fue difícil ser abandonado por mi madre y perder la escuela por falta de dinero el mismo día. Era patético no tener una razón para levantarme de mi cama. De lo único que tengo memoria de haber hecho ese día, fue ir a mi computadora y revisar mi correo. Una vez más, encontré el mensaje. ¿Te gusta vivir? Para entonces. El mensaje me produjo mucha ira. ¿A ti qué te importa?
Respondí, y bloqueé al emisor. Pensaba que así dejaría de molestarme. No me imaginaba con quién estaba hablando. Algunos días después, mientras dormía, el calor era tan insoportable que desperté pasada la medianoche. Fui al pasillo a encender el aire acondicionado y cuando regresé a mi habitación noté algo infinitamente horripilante y grotesco. Mi cuarto está en un primer piso, y mi ventana da hacia la calle. Fuera de mi ventana, estaba un hombre, cuyas características no puedo describir, ya que el único alumbrado público estaba al otro lado de la calle. De manera que solo veía su silueta, su contorno, su sombra. Lo que sí puedo describir es lo que estaba haciendo. El hombre tenía la lengua de fuera y estaba lamiendo mi ventana. Por un momento, me pareció como si estuviera escribiendo algo con su lengua, pero no pude pensar en lo que decía, porque estaba demasiado estupefacto por la horrible escena. El hombre se fue poco después de que yo hubiera notado su presencia, pero yo me quedé de pie sin poder hacer nada, hasta que amaneció. No recuerdo cuánto tiempo estuve de pie en mi cuarto viendo la ventana, pero seguramente fueron varias horas sin hacer ni decir nada. Sin poder reaccionar. Pero el horror no terminó ahí. Fue hasta mediodía que me atreví a salir a limpiar la ventana de la infinitamente asquerosa saliva del desconocido. Al acercarme a la ventana, noté que el polvo de la intemperie se había adherido a la saliva. En ese momento me di cuenta que, efectivamente, el extraño escribió algo en mi ventana. ¿Te gusta vivir? Después de ese incidente pasaron semanas para que pudiera dormir bien. La impresión que me había causado se había desvanecido, pero no olvidado. Ya había sido de lejos la experiencia más bizarra de mi vida, pero aún no concluía. Me desperté pasada la medianoche. Esta vez no fue el calor, sino un ruido que escuché dentro de mi casa. Al abrir los ojos, miré hacia mi ventana. Luego hacia el techo. Y luego hacia la puerta de mi cuarto. Y allí se encontraba el extraño. Era fácil distinguirlo por su silueta. Tenía un cuchillo en su mano izquierda. Una vez más, quedé infinitamente horripilado pero no estupefacto. Pude escuchar su voz. La cual, no era como uno esperaría que fuera. Yo esperaba que fuera desentonada, aguda y cortante. Como la de un drogadicto. Pero, era fría, y seria. Ni tan grave ni tan aguda. Él preguntó. ¿Te gusta vivir? Para entonces, mi ira había superado mi miedo, y le grité. No. No me gusta vivir. No me gusta vivir, porque mi padre me abandonó. No me gusta vivir, porque mi novia me traicionó. No me gusta vivir, porque no tengo una escuela donde estudiar. No me gusta vivir, porque mi madre, la persona que me dio la vida y me cuidó a lo largo de ella, me robó y se fue. No me gusta vivir, porque mi tía es una alcohólica. No tengo una razón para levantarme de la cama, y si vas a hacer algo, pues, hazlo. Si no, ya déjame en paz. Para cuando terminé de gritar, el extraño ya no estaba. Había desaparecido. Hubiera jurado que era mi imaginación, de no ser porque lo escuché correr a lo lejos en la calle. Lo que hice después fue cerrar las puertas y ventanas, y regresar a mi cama, obviamente sin poder dormir. Me quedé pensando en la razón por la cual el extraño había decidido huir. ¿Acaso le di lástima? ¿Será porque grité? Me decía a mí mismo. Pasaron los días. Semanas. Incluso meses. Y decidí dejar todos mis problemas atrás, y seguir adelante. Conseguí un trabajo de medio tiempo mejor pagado y pude regresar a la escuela, mi relación familiar con mi tía mejoró, y también conocí a una linda chica, con la cual pude tener una relación estable. Mi vida una vez más tenía sentido. Sin embargo, aún tenía la interrogante. ¿Por qué el extraño siempre me hacía esa pregunta? Una noche, encendí la computadora. Me metí a mi correo, y abrí mi bandeja de entrada. Busqué uno de los correos que me había mandado el emisor anónimo, y le escribí yo una pregunta. ¿Por qué me preguntabas si me gustaba vivir? Necesitaba saberlo. ¿Por qué necesitabas saberlo? Porque no obtengo ningún placer cuando asesino a alguien que no le gusta vivir. Soy un estudiante de bachillerato. Entre las 7 y las 8 de la mañana, hay un período en el que simplemente me toca esperar mi turno para asistir a mi servicio. Es entonces cuando suelo ir a un parque poco concurrido. Usualmente voy a los columpios, me relajo y escucho la música que tengo descargada en mi teléfono.
Siempre he tenido una fascinación por los álbumes desconocidos, esos discos que parecen atrapados en el tiempo, creados en épocas que ya no existen y que, de alguna forma, han quedado fuera del radar de la mayoría. Son como tesoros ocultos que solo esperan ser encontrados por alguien, y usualmente, suelo frecuentar Bandcamp. Un sitio de música donde la gente puede subir cualquier tipo de música, donde puedes encontrar cualquier tipo de álbumes, de todos los géneros y todos los tipos. Buscando en las secciones de recomendados, encuentras todo tipo de música, rock, pop, electrónica, y así. Pero de vez en cuando, encuentras otros tipos de discos, ambient, drone, cosas por el estilo. Pero rara, y muy raramente, te salen subgéneros niche que ni tú ni yo conocemos, y entre esos discos, me topé con algo curioso. El álbum no tenía título, ni género, ni nombre de artista. Solo mostraba una serie de caracteres vacíos, algo que me resultó especialmente extraño, ya que Bandcamp normalmente no permite el uso de símbolos de ese tipo. Pero lo más inquietante era lo vacía que estaba la página del disco. No había nada más que el gris más opaco que te puedes imaginar. A pesar de ese minimalismo extraño, el texto predeterminado se podía copiar y pegar, aunque los títulos y nombres no aparecían. Solo se podía resaltar las opciones básicas. Descarga gratuita y seguir. Extrañamente, Bandcamp normalmente permite previsualizar las canciones antes de descargarlas, pero en este caso, no había nada. Era como si el disco no tuviera ninguna canción presente, pero de todos modos, lo descargué, pero como ya era de noche y mi horario no me daba tiempo, no me molesté en reproducirlo. Lo dejé para otro momento, pensando que lo escucharía al día siguiente. Sin embargo, cuando quise encontrarlo por la mañana, simplemente no estaba. Tras buscar más a fondo en mi celular, me di cuenta de algo. Los archivos, al ser descomprimidos, habían perdido toda su metadata, que es toda la información que usualmente acompaña a una pista, y extrañamente, tampoco poseían información dentro del paquete, simplemente eran MP3 vacíos. La única alternativa para no dejarlo en blanco era simplemente cambiar la portada al mismo gris que tenía la página del álbum. Lo curioso era la lista de canciones. Aunque se trataba de un álbum, no lo era en el sentido convencional. Eran 8 canciones, y lo más extraño, cada una duraba exactamente 11 minutos. Las pistas no seguían un patrón lineal. Consistían en cortes abruptos. Por ejemplo, en una canción, justo después de 2 minutos y 15 segundos, el sonido saltaba a una parte completamente diferente, solo para, 2 minutos después, regresar abruptamente al punto donde lo había dejado, como si todo estuviera fragmentado a propósito. Honestamente, no tuve ni la paciencia ni el tiempo para analizarlo durante una hora completa. Apenas logré escuchar las primeras 2 canciones ya que llegó la hora de empezar el servicio. Aún así, durante todo el día, el disco no se me salía de la cabeza, me preguntaba de lo que realmente había descargado. Sorprendentemente, y para mi fortuna, ese mismo día nos despacharon temprano por la lluvia. Aproveché ese inesperado tiempo extra, y decidí que era el momento perfecto para desentrañar el misterio del álbum. Quería descubrir qué era aquello que me había atrapado de manera tan extraña. Llegué a mi habitación, encendí la laptop y comencé a indagar un poco más. Decidí retomar el disco, pero esta vez quería analizarlo de una manera más meticulosa. Para facilitar el proceso, abrí los archivos en Audacity, y empecé a recortar las canciones en un orden que me pareciese justo. A continuación describiré lo que escuché la noche pasada. Pista 1. JMNWZM. La pista, con sus cortes erráticos y un bajo estruendoso, parecía ser una nota repetitiva con ligeras variaciones. No sabía cómo describirlo exactamente, pero escucharla me provocaba una sensación inquietante, como un dolor estomacal sutil pero constante. Extrañamente, parecía haber una progresión en la distorsión, lo que atrapó mi curiosidad. Reduje los tonos bajos que solo dañaban mis oídos y ajusté el pitch a 8 semitonos, y por fin, escuché algo coherente. Era la Gymnopédie No. 1 de Eric Satie, tocada en piano, pero la interpretación era desastrosa. Las notas eran torpes, a menudo saltadas o incorrectas, como si fueran forzadas. Pista 2. Wacklum. Milagrosamente, esta pista no tenía bajos estruendosos, y finalmente se podía escuchar algo. Era un field recording, una grabación del exterior, y dado el sonido constante de grillos, parecía haber sido grabado de noche, cerca de una carretera.
Durante los 11 minutos se podían distinguir sonidos de grillos, pasos distantes, coches pasando, ese tan fuerte viento que sacude a los árboles bruscamente, y ocasionalmente, fragmentos de música, aunque de corta duración. No había nada particularmente relevante en este segmento, solo sonido ambiental. Era desconcertante que este segmento no hubiera sido alterado digitalmente, pero algo a destacar era que las pisadas sonaban fuertes, como si alguien de gran peso estuviera caminando. Pista 3. Skakapump. El cuarto segmento no era particularmente sorprendente. Parecía ser una versión ralentizada de una composición tocada en un piano de esos que suelen ser usados en bares, basado en la calidad del sonido. Mientras lo escuchaba, la palabra vacío resonaba en mi mente, evocando esa sensación de vacío incomprensible que la mente humana a veces no puede procesar del todo. Era como si mi mente me estuviera jugando una broma. Pista 4. GWCZ. En el tercer segmento empecé a cuestionar seriamente el disco. La pista tenía un sonido extraño, similar al zumbido de una televisión antigua, pero no era mecánico. Tenía un matiz inquietantemente orgánico. Los primeros 5 minutos consistían en un constante cliqueo, intercalado con pausas que parecían ser respiraciones, como si el que, o quien, lo hacía no podía respirar bien, pero los siguientes 6 minutos eran gritos. Aunque era difícil de distinguir, la forma de hablar era notablemente parecida a la de una mujer, ahogada en súplicas y llantos. No había diálogo de un posible agresor, solo los gritos desesperados de la víctima, que eventualmente cesaron. Dios, no sabía qué decir. No soy el tipo de persona que se siente fascinado por este tipo de material, y escuchar eso fue una tortura. Después de que los gritos cesaron, tomé un descanso para despejar mi mente. La intriga me llevó a investigar más sobre lo que había descargado, y en varios foros encontré otros usuarios que se habían encontrado con este disco enigmático. La mayoría de gente se refería a este disco por The Grey Album, o el álbum gris en español. Y curiosamente, todos los usuarios que lo habían escuchado, afirmaban sentir un miedo inminente al terminarlo. Aunque no quería seguir, ya había avanzado hasta los 33 minutos. Sentí que era mejor terminar de una vez. Pista 5. PMTTW. El quinto segmento parecía ser una continuación del segundo, extendiendo la caminata. El sonido de los pasos indicaba que estábamos sobre un terreno sólido, similar a concreto. Se escuchaban coches, gente y mascotas a la distancia, pero en el fondo se mantenía un silencio inquietante. Después de caminar unos 8 minutos, el sonido se detiene y la grabación parece desviarse por otro camino. La calidad era tan deficiente que tuve que aumentar el volumen considerablemente. Primero se oía el concreto, luego el sonido del pasto, y finalmente, madera. Una puerta se abre al final, para luego cortar abruptamente el segmento. Durante todo el tiempo, no se oía una sola palabra, solo el eco de pasos, sonidos familiares pero distantes, y un viento áspero que parecía desgarrarme los oídos. Pista 6. Smskno. Para mi sorpresa, el sexto segmento resultó ser una pieza musical comprensible. Era una composición instrumental tocada en piano, y por el sonido, parecía ser de la misma grabación que del primer segmento. Sin embargo, la interpretación había mejorado. Las notas eran más fluidas y la ejecución era más precisa. A pesar de esto, a lo largo de la pieza se hacía evidente que estaba siendo grabada con un dispositivo diferente, como si la calidad de la grabación hubiera cambiado de manera sutil pero extraña. Pista 7. Kabnkubo. La séptima pista comenzó con un tono constante y un bajo estruendoso, así que apliqué el mismo ajuste al del primer segmento. No me esperaba lo que iba a descubrir. La pista parecía ser una grabación de aquella mujer. Y en medio de toda la estática, se oía como si ella estuviera practicando el piano. Escuchar su voz después de escuchar su destino fue inquietante. Extrañamente, no parecía estarle hablando al micrófono, o al menos no de forma consciente. Pista 8. BWW Hill. El último segmento era otra grabación, esta vez un informe de noticias. Entre la estática intensa de la televisión, se podía distinguir un reportaje sobre una desaparición. Emily Walsh, de 19 años, había sido reportada como desaparecida. Según el informe, el perpetrador había irrumpido en su casa, llevándola a un escondite donde fue torturada. La encontraron muerta, y el asesino no dejó huellas. La evidencia indicaba que la golpearon severamente antes de abandonarla allí. Me quedé en silencio, horrorizado.
Quien había creado este disco había rastreado, secuestrado y torturado a esta mujer, grabando todo el proceso. Permanecí helado, no ayudaba que ya era de noche y mis padres aún no llegaban. Me sumergí en línea, explorando cualquier publicación relacionada con el tema. Entre la avalancha de preguntas sobre el proyecto, solo habían testimonios y opiniones del disco. El tema no parecía ser reciente, y había usuarios que, a pesar de haber escuchado el disco, aún seguían activos. Dejé de usar mi laptop, exhausto y abrumado por el horror que acababa de descubrir. Los informes sobre el caso ya habían llegado a Bandcamp, pero a la mayoría de los usuarios se les respondía que el disco no podía eliminarse debido a una falla no especificada. Ahora, mientras escribo esto en el parque, me cuestiono la veracidad de todo esto. ¿Acaso me había encontrado con algo más grande, un disco conceptual de una profundidad oscura, o simplemente una broma extremadamente elaborada? Sinceramente, no quiero pensar más en el asunto. Voy a ponerme a escuchar algo diferente. Espero que al contar esto, pueda al menos dar sentido a lo que he escuchado. Pero, desde que lo escuché, no me he sentido seguro. Algo muy extraño, es que la mayoría de los usuarios afirmaban que sus copias del disco eran diferentes de las demás. Internet dice que hay 91 juegos para la NES sin licencia, pero sé que eso no es cierto. Hay uno más, y lo he visto. Es real. Al final de esta publicación, te mostraré una foto. Para entonces, entenderás por qué nunca lo jugaré. Pero primero, un poco de historia. Como probablemente sabrás, cuando Nintendo lanzó el Nintendo Entertainment System, NES, en América del Norte en 1986, creó un fenómeno mundial. Ya había vendido más de 2,5 millones de unidades en Japón y el éxito del sistema en Estados Unidos revitalizó por sí solo la industria de los videojuegos. Para 1990, el 30% de los hogares estadounidenses poseían una NES, superando el porcentaje que poseían las computadoras personales en un 7%. Uno de esos hogares era el mío. Recuerdo cuando mi papá trajo una NES a casa por primera vez, radiante de orgullo. Estaba completamente asombrado. Recuerdo estar sentado en nuestra sala de estar y jugar Super Mario Bros. Durante horas y horas, nunca demasiado cerca de la televisión por temor a que mis ojos se dañen. O al menos, eso era lo que me decía mi madre. Lo que no sabía en ese entonces era que hacer juegos para la NES era un gran negocio. Parte de la razón por la cual la NES tuvo tanto éxito es porque Nintendo cortejó activamente a los desarrolladores externos por su incipiente sistema. Y debido a que poseía casi un monopolio en el mercado de los videojuegos, pudo hacer cumplir sus estándares y políticas con puño de hierro. Tanto así que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a investigar las prácticas comerciales de Nintendo. Cuando la FTC se involucró, Nintendo cambió algunos de los estrictos términos en sus acuerdos. Según el recuento de Nintendo, hay 671 juegos con licencia para NES. Esa lista crece a 677 si incluye los 3 juegos de Tengen que solo tenían una licencia temporal, además de varios otros como Miracle Piano que quedaron fuera de la lista de Nintendo. Para hacer cumplir sus estándares de licencia, Nintendo creó el chip de autenticación 10 NES. Cuando el chip del sistema detectaba el chip del paquete de juego, este sería jugable. De lo contrario, no mostraría nada. Como te puedes imaginar, muchas compañías no querían pagar la tarifa de la licencia o fueron rechazados como socios de la licencia oficial por Nintendo en función a la calidad de sus juegos. De ahí los 91 juegos sin licencia. Para eludir la protección del chip 10 NES, algunas compañías configuraron su hardware para crear un pico de voltaje de varios milisegundos que cortocircuitaba el chip de autenticación por un momento, permitiendo que el juego se cargara. Interesante, ¿no? Eso pensé. Y también mi papá. Él trabajó para Nintendo en su departamento de desarrollo y licencias a finales de los 80 y principios de los 90 experimentando todo esto a medida que iba sucediendo. Pero la historia del Adepto Oblivion no comienza con mi papá. Comienza con Rob, el fundador y presidente original del ETO LLC, y su idea para un nuevo videojuego. Rob estaba en su último año en la escuela secundaria de West Lafayette en Indiana cuando Mario Bros. Fue liberado para el NES.
Al igual que los miles de niños en todo el país, se obsesionó con bastante rapidez. Cuando Rob se graduó, él decidió asistir a la Universidad de Purdue para estudiar ciencias de la computación. Él quería hacer videojuegos. El Departamento de Ciencias de la Computación de Purdue se había mudado recientemente a un edificio renovado en el otoño de 1985 y Rob lo aprovechó al máximo cuando comenzó la universidad al año siguiente. 4 años después se graduó con honores como el mejor de su clase. Mi papá me dijo que Rob era una de las personas más inteligentes que había conocido. Aún así, Rob tuvo que lidiar con algunos demonios personales. Su madre lo crió solo después de que su padre fuese asesinado en un allanamiento de morada cuando era joven. Su madre estaba en casa cuando eso sucedió, por lo que pudieron salvarse. El trauma resultante la envió en un camino de alcoholismo y depresión durante años. Como te puedes imaginar, terminó por abandonar a Rob, quien finalmente pasó a la custodia de los servicios de protección infantil. Él se negó al principio, pero con el tiempo se elevó por encima de la mano de mierda con la que había sido tratado. Cuando Mario Bros salió en su último año, descubrió que era el escape a la realidad que había estado buscando. Mi papá me contó la historia de cómo conoció a Rob una docena de veces. Fue el 25 de mayo de 1992. Recordó esa fecha porque el viernes anterior fue el último programa de Johnny Carson en Tonight Show como presentador y se anunció que Jay Leno sería su reemplazo para ese lunes. Johnny buscaba que Letterman lo reemplazara, me decía en todo momento, no ese sujeto de Leno. Ese lunes, se encontraba sentado en su escritorio cuando sonó el teléfono. La voz del otro lado vaciló por un momento. ¿Te gustaría ser rico? El hombre le dijo. Mi papá había escuchado cientos de versiones de esa pregunta, y por lo general, colgaba el teléfono cuando la escuchaba. Pero esta vez era diferente. Algo en la voz de ese sujeto lo había intrigado. Me encantaría, bromeó. ¿Tienes el secreto para ganar la lotería? El tipo no se rió. Tengo algo mucho mejor, dijo. ¿De qué se trata? Mi papá le respondió. Un nuevo tipo de videojuego. Uno que nunca habías visto antes. Te escucho. Le respondió mi papá. Rob se presentó como el presidente de LTO. LLC, una compañía de videojuegos. En ese momento, mi papá no tenía idea de que Rob era el único miembro. Rob pasó a describirle el juego en el que estaba trabajando. Era un plataformero en el que el personaje principal se movía de izquierda a derecha a través de la pantalla, mientras recolectaba ítems y power-ups, y luchaba contra enemigos. Al final de cada nivel lucharía contra un jefe, además de contar con un jefe final que al derrotarlo permitiría terminar el juego. Mi papá le explicó que Nintendo ya tenía un juego así. Su nombre era Mario Bros. Rob le explicó a mi papá que la diferencia estaba en los detalles. El juego comenzaría con un joven quien estaba en búsqueda de una extraña escalera de madera que sobresalía de la tierra. Cuando el joven bajaba la escalera, este se daría cuenta de que no puede volver a subir. El único camino era hacia adelante. Al final de cada nivel, el joven lucharía contra un demonio que se presentaría en la forma de alguien de su pasado. Podría ser un profesor, un pariente cercano o un amigo, pero el jugador al final descubriría que fue alguien que le había hecho daño al protagonista en el pasado. Después de derrotar al demonio, el jugador descendería hasta el siguiente nivel. Habría un total de 9 niveles. En cada nivel, la pantalla pasaría a ser más oscura y los enemigos se volverían más poderosos. Para el 9º nivel, Rob explicó que el jugador apenas podría ver su camino en la oscuridad. Al final, aparecería el jefe supremo. El jugador finalmente sabría entonces con quién había estado luchando todo el tiempo, un reflejo en el espejo de sí mismo. Derrotar al reflejo permitirá desbloquear una escalera que le permitiría volver a la superficie. ¿Qué pasaría si el jugador perdiera? Le preguntó mi papá. ¿No quieres saberlo? Rob le respondió crípticamente. ¿Podrías decirme cómo se llama? Laderto O'Billion. Rob le susurró. Eventualmente, Rob convenció a mi papá para reunirse con él y mostrarle el juego. El cual no estaba finalizado aún, pero los primeros 7 niveles eran jugables. Estaba hipnotizado, me dijo mi papá. El juego me había hecho sentir como ningún otro lo había hecho antes. Comencé a ver a los jefes de cada nivel como personas que me habían perjudicado en mi vida. Una maestra de 4º año que me había humillado frente a toda la clase. Un viejo amigo de secundaria que me había robado a mi novia. Casi se sentía como si este juego cambiara, de acuerdo a quien lo jugara. Cuando mi papá llevó el videojuego a Nintendo, se negaron a aprobar a LTO.
LLC como desarrolladora de su licencia. Nintendo tenía reglas muy estrictas sobre el contenido que sus socios podían incluir en sus juegos. No se podía mostrar sangre, desnudos, maldiciones, símbolos religiosos, entre otros. El tema y el contenido de Ladder to Oblivion no se ajustaban a las restricciones establecidas, pero de todos modos fue rechazado. Es demasiado oscuro, fue la única explicación que le pudieron dar. Rob estaba abrumado. Era algo comprensible. Había trabajado en el desarrollo de Ladder to Oblivion durante 3 años. Mi papá me dijo que el día en el que rechazaron su juego fue la última vez que habló con él. Nunca más lo volvió a ver. Le rogué varias veces que intentara ponerse en contacto con Rob. Quería probar el juego con mi papá y pensé que tal vez él tendría una copia. Tal vez, me dijo, desviando la mirada, veré si todavía tengo su número de teléfono. Le creía a mi papá todos estos años. Por lo que sabía, la historia de Ladder to Oblivion, el juego de NES que nunca existió, terminó el día que mi padre me dijo que sí. Ayer, descubrí que estaba equivocado. Fue difícil para mí escribir de esto, pero ayer mi papá se había suicidado. Toda mi familia estaba en shock. Él siempre lucía feliz y nunca actuó como si estuviera deprimido. Mi mamá lo encontró en el bosque detrás de la casa, junto con la escopeta que había usado a varios centímetros de su mano extendida. Estaba devastado. Y lo sigo estando. Anoche, fui al único lugar donde podía sentirme más cerca de mi padre, su estudio. Pasábamos horas jugando juegos viejos de la NES y reviviendo sus días en Nintendo. Por puro capricho, tomé el cartucho de Mario Bros. Jugaría hasta el último nivel en su honor. Cuando abrí la consola, descubrí que tenía un cartucho adentro. Mi papá nunca dejaba los cartuchos dentro de la consola. Me dijo que se desgastarían más rápido. Adentro estaba Ladder to Oblivion. El arte de la etiqueta era justo como me lo imaginaba. Una imagen de 8 bits de una escalera descendiendo de un mar de llamas. Tenía una nota pegada. La nota tenía escrita la verdadera historia de Ladder to Oblivion, el juego de la NES que nunca salió. Pensaba en transcribirlo todo, pero me di cuenta que sería una falta de respeto hacia mi padre. La nota iba dirigida a mí, queriendo decir esas palabras solamente hacia mis ojos. Además, las letras estaban oscuras. No eran una representación propia de mi padre. Espero no te importe lo que parafrasee. El día que rechazaron su juego, mi papá se reencontró con Rob. Él estaba completamente obsesionado con Ladder to Oblivion. Después de una larga discusión, Rob le preguntó a mi papá si quería unirse a LLC como socio. Fue el plan de Rob todo el tiempo y fue por esa razón que le preguntó a mi papá si quería ser rico. Quería que completaran el juego juntos y lanzarlo como un título sin licencia. Ellos sabían que la mayoría de las compañías que producían juegos sin licencia como Tengen, una rama de software de Atari, y Color Dreams/Bunch Games/Wisdom Tree, cambiaban su nombre de vez en cuando para que la gente se no recordara lo malos que eran sus juegos, les iba demasiado bien en el mercado. Conocían el riesgo, Nintendo podría encontrar una solución que bloqueara a Ladder to Oblivion de la NES para siempre, pero estaban dispuestos a tomarlo. Por supuesto, mi papá sería un socio anónimo. Todavía necesitaba de su trabajo en Nintendo. Después de todo, eso era lo que pagaba las cuentas. En 7 meses, Rob pudo terminar Ladder to Oblivion. Los dos estaban extasiados, pero la alegría no les duraría. La noche en que Rob terminó el juego, llamó a mi padre para avisarle que lo había terminado. Estaba más que emocionado. Al día siguiente, mi papá cargó el juego en 2 cartuchos de preproducción. Tenía 2 amigos que se encargaron del arte de la etiqueta, junto con el sello de calidad de Nintendo. Una vez que estuvieran listos para una gran producción, se encargaría de mandarlos a hacer fuera del sitio. No quería correr ningún riesgo. Rob le dijo que aún no jugara el juego, necesitaba hacerle una revisión completa de principio a fin. Para corregir un error restante. Mi papá aceptó de mala gana. Rob aceptó llamarlo cuando terminara para poder conocer a mi papá y jugar con él. 5 días después, mi papá apareció en la casa de Rob sin previo aviso. No había hablado con él desde su última llamada telefónica y en su paranoia estaba preocupado de que Rob hubiera decidido lanzar el juego por su cuenta y sacar a mi papá de las ganancias. Lo que encontró fue mucho peor. Rob estaba muerto. Asumo que por suicidio, pero la nota no estaba clara. En esta parte de la nota hacía muchas divagaciones sobre Dios y el diablo y garabateó oraciones con tanta fuerza que las palabras en su mayoría eran ilegibles. Rob dejó una nota. Sus únicas palabras fueron:
Nunca subas la escalera, junto a más palabras garabateadas. Al final de esa parte mi papá escribió. Finalmente, se enfrentó a sí mismo. Mi papá siguió adelante. Estaba terriblemente molesto por la muerte de Rob, pero el juego había tomado el control de su vida. Desde que lo jugó por primera vez, había estado luchando contra una depresión interna. Creía que lo único que haría feliz de nuevo era lanzar ese juego al público. Al día siguiente, mi papá consiguió un nuevo socio, un amigo suyo llamado Eddie, quien siempre estaba en búsqueda de oportunidades de negocios. Esa noche, estaban jugando el juego. Mi papá comenzó primero, pero lo dejó después del 7º nivel para tomar un trozo de pizza. Cuando regresó, encontró a Eddie muerto junto a las palabras de Game Over parpadeando en la pantalla. Había agarrado un cuchillo de cocina para cortarse ambas muñecas. La nota se estaba volviendo más difícil de leer, pero creo que alcanzó a tallarse algo en los brazos. No estoy muy seguro de qué quería decir. En este punto, mi papá estaba convencido de que el juego había provocado las muertes de Rob y Eddie, así como de provocarle su depresión. Tomó el juego y lo guardó, prometiendo nunca más volver a jugarlo. No podía soportar la idea de desecharlo. Mi papá renunció a su empleo en Nintendo y nos mudamos de la ciudad. Tenía 5 años en ese momento. Obviamente no recuerdo que nada de esto pasara, pero sí recuerdo que nos tuvimos que mudar durante algún tiempo. Por 24 años, mi papá mantuvo su promesa. No volvió a jugar hasta el final del juego. Hasta ayer. Incluiré el final de la nota aquí. Puedes sacar tus propias conclusiones. Por mi parte, le creo a mi papá, no me importa lo que otros digan. Lo que nunca llegó a decirme, fue el destino de la copia de Rob. Supongo que debe seguir ahí afuera. ¿La has visto? Por 24 años, la culpa al fin me atrapó. Subí la escalera. Algo me decía que nunca debía hacerlo. Me enfrenté a mí mismo y fui juzgado como indigno. Justo como Rob y Eddie. Hay algo malo con ese juego. Es casi como una conciencia, más que solamente la suma de sus partes. Es algo muy dentro de ti. Demasiado profundo para la luz. Un lugar del que no sabías su existencia. Hijo, no quiero morir. Yo, vivir. Pero la escopeta está justo a mi lado en el suelo y puedo escucharla hablar conmigo. Suena dulce. Su voz es como la canción de un... Si puedo ignorarla, romperé esta carta y no he... Lo siento si mentí. Lo siento. Por favor, sé que te... Sigue adelante. Por favor. La escalera.